A pesar de constituir una herramienta fundamental para la población, la Ley 200-04 sobre el libre acceso a la información pública continúa sin ser aplicada en las instituciones del Estado. En muchas instancias todavía no han sido instaladas las oficinas de acceso a la información pública y en otras se ponen muchas trabas para ofrecer las informaciones. Veamos esta historia que nos tiene Lorena Erasme. En República Dominicana tradicionalmente ha existido la utilización del poder para evadir responsabilidades. Muchos funcionarios públicos encargados de administrar las instituciones del Estado tradicionalmente son poco transparentes y se resisten en dar a conocer informaciones. Con la creación de la Ley de Libre Acceso a la Información Pública, se obliga a las instituciones públicas y a sus representantes a entregar todas las informaciones concernientes al Estado. Se trata de crear un mecanismo que transparente la administración pública y que rompa con el secreto administrativo, que cualquier información, sea financiera, sea técnica, administrativa, con respecto a una institución pública esté donde sea provista al ciudadano bajo el amparo de esa ley. Uno de los temas más sonados que empujó a reconocer esta ley fue el caso de Luis Eduardo Lora contra la Oficina Presidencial de Reordenamiento del Transporte Público. El único que yo sometí al tribunal fue la negativa de la OPRED a entregarme los estudios de suelo que según ellos se habían hecho para el metro y los planos aprobados. Y bueno, ese fue el primer proceso sobre esa ley. La ley ya tenía casi 2 años funcionando y nadie había sometido a ninguna entidad pública por incumplirla. Lo que hicimos fue poner a prueba la ley. Otro caso es el de los jóvenes del blog AIE que Prende, los cuales solicitaron a la Secretaría de la Juventud un plan de relaciones públicas y 3 nóminas, de las cuales solo les fue entregado una parte de la información. Nos sentimos motivados a ver si esa ley realmente en la práctica era cumplido, porque si tú lees el texto de la ley es un texto muy bonito que aparentemente es una gran conquista de la sociedad dominicana, pero cuando tú lo llevas a la práctica en el día a día de las instituciones, te das cuenta que realmente la ley todavía está muy corta y no se está ejecutando correctamente. Bueno, la ley no es tan fácil como parece, nos la muestran sencilla, pero la verdad es que hay que tener mucha paciencia y perseverancia para tú obtener los resultados. En un monitoreo realizado por Participación Ciudadana para el 2007, de unas 72 instituciones públicas, solo poseen oficinas de libre acceso a la información 38, haciendo un total de un 53%, demostrando que solo algunas entidades han cumplido con la exigencia de esta ley. Entonces las instituciones obligadas en virtud de la ley están comprometidas, tienen la obligación, valga la redundancia, de instituir una oficina de libre acceso a la información en esa institución. Un departamento, un espacio con una persona responsable que se ocupe de canalizar los pedidos de información. Yo personalmente entiendo que eso es útil cuando hay la voluntad, pero cuando no la hay, bueno, es otro mecanismo obstaculizante, como ocurre en la práctica. Uno de los principales problemas que enfrenta la Ley de Libre Acceso a la Información Pública 200-04 es el desconocimiento por parte de las personas responsables colocadas en las oficinas de información. No es tanto porque los empleados públicos no quieren dar la información, sino que muchísimas veces no la tienen. Lamentablemente en las instituciones públicas hay un desorden tal que no se tiene todo organizado y cuando tú vas y pides algo, el ellos tener que sentarse a buscarlo y buscar esa información les es muy complicado y prefieren sencillamente ponerlo en una prioridad muy baja y no responder. Estos inconvenientes traen como consecuencia que cada día el querer obtener información constituya una odisea para los usuarios. No todo el mundo las respeta, no todas las dependencias públicas las respetan. Algunos funcionarios todavía se resisten a darles explicaciones al ciudadano y a la prensa. Porque ese funcionario público trabaja y vive con fondos públicos. Y entonces hay que saber si él se compra una casa y hay que saber dónde está esa casa y cuánto costó.
Uno de los aspectos importantes de la Ley de Libre Acceso es el hecho de que no solo los periodistas están en capacidad de solicitar información, sino todos los ciudadanos dominicanos. Sin embargo, esto se desconoce. Hay un problema con la ley, es que la gente cree que es solo para periodistas y periodistas reconocidos. Esa ley es desde para una persona que cocina, para un economista, para un estudiante, para quien sea que quiera información. Esa ley puede darle uso a un ciudadano, dominicano o no dominicano. Sí creo que hay que seguir educando a la ciudadanía en el uso de la ley. Que la ley no sea solamente para asuntos periodísticos, sino que también ciudadanos comunes y corrientes puedan hacer uso de la ley. Mi recomendación es que los medios de comunicación hagamos una campaña y le divulguemos al pueblo dominicano que esa ley no solo es para los periodistas, sino que es para todos los ciudadanos y que la gente debe usarla, que deben pedir cuentas a todas las instancias del gobierno. A 5 años de la promulgación de la Ley de Libre Acceso a la Información Pública, existe mucho desconocimiento sobre la misma, pero también poca voluntad de las instituciones públicas para cumplirla. Pero como expresan varios de los entrevistados, usted tiene todo el derecho de saber qué ocurre en las oficinas de un Estado que el pueblo sustenta.